Buenas noches, ¿cómo están todos? Bendecidos. Amén, ¿verdad? Amén. Bueno, les pido por favor que tomen la palabra de Dios, todos tomen sus Biblias. Quiero primero que todo pues darle las gracias a Dios por darme el honor de permitirme traer la palabra de Dios, el día de hoy. Darle las gracias al hermano Jorge Rodríguez, a la Iglesia Cristo Torrefuerte, por esta invitación. Les pido que por favor tomemos nuestras Biblias en la epístola de Pablo a Tito, capítulo 3. Les quiero pedir, vamos a leer todos 3 versículos. Tito, capítulo 3, versículos 4 al 7. Cuando tengamos todo, vamos a leer todos la palabra de Dios. Tito capítulo 3, versículo 4. Hermana, paisano, usted nada más diga. Usted tiene vara hoy, así que usted nada más me diga. Tiene preferencia. Claro. Nos dice la palabra de Dios, Tito, capítulo 3, versículos 4 al 7. Pero cuando se manifestó la voluntad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Bendísimo Dios, te pedimos que en este momento me vacíes de mí, Señor. Lléname de ti, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Permíteme escudriñar la palabra de Dios. Permíteme traer un mensaje que solamente tú nos puedes dar. A menos que sea tu Espíritu Santo el que tome poder en este momento y posesión de cada una de mis palabras, Señor, cualquier intención mía de entregar tu mensaje va a ser infructuosa. Dejo, Padre Santo, en tus manos la entrega de este servicio. Amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Allá la epístola de Pablo escribió la epístola a Tito, la carta a Tito. En el primer capítulo vemos cómo había una gran comisión para este joven griego. Pablo, tal vez en su cuarto viaje misionero, había llegado a la isla de Creta y había montado unas iglesias allá. El concepto de iglesia en ese momento era tal vez como esos pequeños grupos donde se reunían a estudiar la palabra y a adorar al Señor. Pequeños grupitos, pequeñas iglesitas. Y Tito estaba encargado de esas iglesias. No sabemos si fue que Pablo no alcanzó a hacer todo lo que tenía planeado, o tenía ya en su agenda decir, voy a dejar a alguien encargado. Lo que sí sabemos que dejó a Tito para que siguiera dirigiendo esas iglesias. Vemos que en el capítulo 1 Pablo nos habla del liderazgo en la iglesia. En el capítulo 2 nos habla de la manera recta de vivir en la iglesia. Y en el capítulo 3 nos habla de la manera recta de vivir en la sociedad. No sabemos mucho de Tito. La palabra nos habla un poco allá en Gálatas 2, 1 al 3, 2 Corintios 2 al 13, 7, 16 al 18, 8 al 23. No muchos versículos hablan de este joven griego. Sabemos que fue encargado de llevar las cartas a los corintios también. Sabemos que algo se menciona acerca de los cretenses. Pareciera que no fueran unas personas así muy piadosas. El mismo Pablo dice, citando a un poeta griego, que eran mentirosos, glotones, ociosos, malas bestias. Los llama de una manera muy interesante. Entonces, definitivamente el ministerio de Tito era bastante importante. Fíjate lo que sucede, si han leído ustedes
la carta a Tito, 3 versículos nada más, 3 capítulos nada más, 45, 46 versículos, y empieza describiendo cuáles son las características de los falsos maestros. Pablo le empieza diciendo a Tito, cuídate de los falsos maestros, esta es la manera en que esos falsos maestros se comportan. También le habla de cómo deben ser los jóvenes y las jóvenes dentro de las iglesias. Es como escribir una carta y decirle a Jorge cómo debe ser el ministerio de los jóvenes, escribirle a cada uno de las personas que están involucradas en la iglesia Torre Fuerte y decir cómo debe ser la iglesia dominical, cómo debe ser el ministerio de adoración. Es más bien como una carta doctrinal diciéndole cómo debería comportarse los cristianos dentro de la iglesia. Pero luego de eso, Pablo también le recuerda allá en el versículo 3 de cómo éramos nosotros cuando estábamos fuera del reino. Pablo le dice a Tito, acuérdate tú cómo eras antes. Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de malicia. Y justo cuando termina esa descripción de las características de la persona perdida, empieza Pablo con un pero, ahí en el versículo 4 dice, cuando se manifestó la voluntad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Estuve buscando lo que significa esa palabra manifestar, dar a conocer a una persona, una opinión, un sentimiento, declarar, mostrar o hacer evidente una cosa. Algo que podemos ver de Dios, que podemos estar seguros de que Dios ha manifestado su amor para con los hombres. No es que de pronto un día se levantó Dios y dijo, vamos a ver qué hacemos por los hombres, y de pronto cambió, se movió en compasión hacia los hombres. Ser bondadoso es algo que Dios, es parte del carácter de Dios. Él manifestó eso. De pronto podemos analizarlo cuando nosotros tenemos la gripa o el flu. Nosotros ya tenemos los bichitos adentro, ya estamos con el virus adentro. Y de pronto la noche siguiente o los 2 días siguientes tenemos que la fiebre, la calentura, o algunos se nos brotan las cositas, las bolitas aquí en los labios, o el dolor de cabeza. Pero eso es una manifestación de algo que nosotros ya tenemos. Eso es lo que la palabra manifestar significa, es dar a expresar algo. Dios esperó el momento perfecto para manifestar su plan a través de la persona de Jesucristo. Acerca de la bondad de Dios, ahí en ese mismo versículo podemos decir que es la calidad de la compasión y la generosidad propia de los tratos de Dios con los débiles y los pobres, y exigida a los creyentes. La bondad de Dios se manifiesta de manera suprema en la persona y en la obra de Jesucristo. Allá en Efesios 2:7 nos dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Tú sabes que Dios espera bondad de los creyentes también? Dios espera que los creyentes manifestemos bondad. Nosotros no podemos manifestar como fruto nuestro lo que Dios espera de nosotros si Dios no está en nosotros. Allá Gálatas dice el fruto del Espíritu es bondad, todo eso, todo ese fruto del Espíritu. Nosotros somos incapaces de darlo por fuera de Cristo. Dios sabía que el hombre por sí mismo no podía alcanzar la salvación. Dios quiso redimirnos, quiso darnos una vida. No solamente porque se compadeció, porque es la naturaleza de Él amarnos. Dios quería hacer una familia de nosotros. Pero no podía romper sus propias reglas. Porque tenemos un Dios que es justo, que es santo, y tenemos aquí al hombre que, como dice ya, vamos a verlo más adelante, Romanos dice, no alcanzamos la gloria de Dios. Él mismo, por su puro amor, manifiesta ese amor a los hombres. Él mismo, por su puro amor, decide salvar a los hombres. Amén. Luego, pues, Dios da a conocer a Cristo. Dios expresa su sentimiento para con los hombres. Dios hace evidente su existencia. No es que Dios se hizo bueno, o cambió de parecer, o se portó bien con los hombres. Dios manifestó su bondad para con los hombres. Eso es lo que está diciendo el Pablo a Tito. Por eso esa es la manera en que, eso es la razón por la cual Dios nos salva, por la cual Dios nos da salvación en Cristo.
Pero ¿cómo sucede esa salvación? ¿Cómo es ese proceso de salvación? En el versículo 5, fíjate lo que nos dice Pablo. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pero no estar hablando muy rápido. Yo soy de la costa paisana, así que usted sabe cómo hablamos los costeños. Mi esposa está tratando de seguir el sermón también. Allá en el versículo 5 nos dice, no por obras de justicia. No por obras de justicia. Es enfático. Muchas veces de pronto ustedes se van a encontrar con alguna persona de alguna otra iglesia o de alguna otra religión, alguna denominación o de los famosos ateos. Y dice, bueno, eso es la manera en que tú lo interpretas. Yo sí estoy seguro que hay versículos en la Biblia que son como difíciles de interpretar. No sé, por allá en el Génesis cuando nos habla de que los hijos de Dios tomaron para sí mujeres y nacieron para gigantes. Unos dicen que eran ángeles, otros dicen que eran los hombres perdidos. Estoy seguro que, ¿verdad, hermano? Hay unos versículos que de pronto son difíciles de interpretar, pero hay unos que son claros, transparentes. Y Pablo es enfático y dice que la salvación no es por obras. Amén. Pablo le recuerda a Tito el centro gravitacional de la salvación. Toda la salvación gira alrededor de algo. No son las obras. Nosotros vamos alrededor de ese punto central que es nuestro Señor Jesucristo. Con este término el apóstol está aceptando que sí es posible que una persona haga buenas obras. Las abuelitas, mi abuelita, sí que era una mujer buena y hacía buenas obras. Pero nunca las obras van a ser suficientes para la salvación. Romanos 3, 21, 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese pedacito de están destituidos de la gloria de Dios, como les explicaba antes, no es que estamos y ¡pum!, nos caímos, es que no alcanzamos. Este es el nivel que debemos alcanzar y nosotros estamos aquí. Por nosotros mismos no podemos, no hay una escalerita por nosotros mismos. Efesios 2, 8, 9 nos vuelve y nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, pero ¿y entonces? Si no somos capaces de producir buenas obras, por más buenas obras que hagamos, no van a ser suficientes para la gloria de Dios. Y si nosotros no podemos iniciar esa relación con nuestro Señor por nosotros mismos, entonces estamos sin esperanza, estamos perdidos. No, fíjate que ese mismo versículo te dice es misericordia. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La misericordia es la inclinación del ánimo para compadecerse del mal ajeno. La palabra misericordia es traducción del hebreo chesed, una de las palabras más importantes de la literatura hebrea. Según el diccionario bíblico ilustrado Holman, es una cualidad y la acción de la naturaleza misma de Dios. La misericordia que proviene de Dios es la base del perdón divino. Hace poco estuve con mi esposa en Colombia y es triste ver cuánta necesidad hay. Gente pidiendo dinero en la calle, gente con mucha necesidad física, de pronto sin piernita, o niños pidiendo comida para comerse un pan. Y uno quisiera hacer algo, uno es muy movido en su corazón para hacer algo. Uno a veces puede hacer algo por las personas. Nosotros somos de la idea de no dar dinero a la gente. Si tienes hambre, tratar de comprarle comida a la gente. Uno nunca sabe, a veces es como hacerle daño a la gente, ¿verdad? Para eso hay instituciones, las iglesias están que ayudan a la gente. Pero fíjate, la ilustración que yo te quiero decir es que uno va digamos que en el taxi y uno se mueve por esa persona, pero no puedes hacer algo. O de pronto si lo haces, te vas y ayudas a esa persona, porque te das cuenta que hay un batallón de gente que te necesita. Y llega un momento que tú eres incapaz.
Con nuestro Señor Jesucristo sucede lo contrario. Él siente esa bondad. Él ejerce misericordia, pero además es el capaz. Él puede, y además recuerda que se puede compadecer de nosotros. Porque no tenemos un sumo sacerdote que esté ahí arriba en lo alto. Él vino y sufrió por nosotros en carne y hueso. Que era Dios hecho hombre, que en todo momento fue hombre, ¿verdad? Amén. Ese versículo nos dice que no nos salvó Dios por nuestras obras, obras de misericordia, obras de justicia. Nos salva por su misericordia a través del lavamiento de la regeneración. Lavamiento de la regeneración. A veces puede sonar un término un poquito complicado, pero no lo es. Hace poco se celebró en una ciudad en India, se llama Allahabad, donde se reúnen dos ríos, un festival que se celebra cada 12 años. Ese festival se llama el Kumbh Mela. Pues básicamente tiene la creencia de sucede una alineación de los planetas y del sol en determinada época del año, y eso nada más sucede cada 12 años. Y la creencia que es que todos los que vayan y se bañen, ahí donde se unen los dos ríos, es un pedacito muy pequeño, donde se unen esos dos ríos. Si tú vas y te bañas donde se unen esos dos ríos, ellos tienen la creencia que quedas salvo de todos tus males y de todos tus pecados, o sea, quedas salvado. Están ejerciendo como un autobautismo, más o menos, ¿verdad? Cuando Pablo nos estaba diciendo, nos está hablando de ese lavamiento, no está hablando de un bautismo físico. Sin embargo, nosotros los cristianos enforzamos continuamente que nosotros debemos profesar el bautismo como una profesión pública de fe. Pero antes de ese bautismo físico por agua, hay un bautismo espiritual. Ese mismo bautismo que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo que tenías que nacer de nuevo. Es una regeneración. Es importante que nosotros entendamos que nuestro Señor Jesucristo no vino a ser buenos a los malos. Él vino a darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones. Él no vino a ser bueno a nadie. Él nos vino a dar vida, vino a reconciliarnos, porque nosotros antes éramos enemigos de Dios y Él ahora nos llama amigos. Pablo no está hablando de un lavamiento corporal, sino de un nuevo nacimiento. Un comentarista, L. Berkhoff, dice que no conoce mejor definición que la siguiente: la regeneración es aquel acto de Dios por medio del cual el principio de la vida nueva queda implantado en el hombre y se hace santa la disposición que gobierna el alma, quedando asegurado el primer ejercicio santo de esta nueva vida. Dios es vida, implanta en el hombre una nueva naturaleza. Lo que yo antes era y quería hacer y me degustaba haciendo, ya no lo hago. Y si lo hago, no me degusto haciendo eso. Ahora me empiezan a gustar otras cosas. Esa es una nueva naturaleza. Eso no es una persona cambiada. Eso es una persona regenerada, transformada. Amén. Este pasaje, en conexión con su contexto, nos dice que la salvación es obra del Espíritu Santo, precede y origina el proceso de la renovación, afecta a todo el hombre y es un cambio radical. No solamente el pasaje nos está hablando de la regeneración, nos habla también de la renovación, o lo podríamos interpretar como la santificación. Nosotros en nuestro caminar con Cristo, Él tiene la meta principal, o la aspiración principal, o el deseo mayor de nuestro Señor Jesucristo es que seamos salvos. Porque Él quiere que todos seamos salvos. Y una vez somos salvos, hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, lo que Él más quiere después de eso es que nos parezcamos más a Él. Nos empieza a moldar, a conformar. Por eso es que unas semanas a veces nosotros tenemos dificultades. Bueno, a veces no la buscamos también, ¿no? Pero bueno, muchas veces el Señor deja que sucedan ciertas cosas en nuestra vida y nos empieza a moldear, a moldearnos. Estamos siempre en ese círculo, estamos dentro de sus manos siempre, nos está moldeando, nos está santificando, nos está haciendo parecernos más a Él. Una definición para esa santificación de este mismo comentarista Berkhoff dice que es aquella operación bondadosa y continua del Espíritu Santo, mediante la cual Él liberta de la corrupción del pecado al pecador justificado
renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y lo capacita para hacer buenas obras. Acuérdate que allá en el versículo 3, nosotros éramos incapaces de hacer buenas obras. Viene el Señor, nos salva y nos capacita. No es como los guardianes de la bahía que están allá sentados y hay una persona ahogándose, va, la rescata, le hace el CPR, ¿cómo se llama eso en español? No sé, y lo renueva, le sacó el agua y va y se sienta otra vez allá en su silla. Y la persona se va. No, Dios nos salva para que tengamos una relación con Él. Él no hace cosas en vano. Él no desperdicia semejante muerte en el Calvario, semejante acto generoso y misericordioso de Dios. Él quiere una relación personal con nosotros. Pero nosotros tenemos que parecernos cada vez más a Él. El versículo 7 nos dice, ¿para qué nos salva Dios? El versículo 7 nos explica para qué somos justificados. Entonces no solo por qué nos salva, cómo nos salva, sino que nos vamos al versículo 7 y nos dice, ¿para qué? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El propósito de la obra de Dios al salvarnos es que pudiéramos llegar a ser herederos de vida eterna. Esto es, que aún ahora en esta vida presente pudiéramos tener como hijos el derecho de esperar la plena posesión de aquello que ahora poseemos solamente en principio. Allá en Juan 1:9 nos dice: no lo encontré ahorita. Por allá en el capítulo 1 de Juan nos dice que Él nos habilita, nos hace hijos de Dios, nos convierte en herederos. 1:12, gracias. Nos da la capacidad de ser hijos de Dios. Amén. Nosotros éramos incapaces, pero no solamente hijos de Dios, sino nosotros que vamos a heredar algo. Amén. Su reino, su gloria, su poder. El creyente hereda todo eso. Y no es solamente que esto tenga una connotación escatológica, por decirlo así, que sí, a veces estamos en medio de los problemas y estamos en medio de la tribulación. Ay, sí, hermano, en el cielo esto va a pasar. Y entonces como que nos agarramos de esa esperanza. Eso está bien, porque a veces el Señor nos permite que tengamos nuestro aguijón, como decía Pablo. Pablo pidió por algo que tenía. No sabemos si era algo físico o algo espiritual. 3 veces le dijo al Señor y el Señor le dijo no. El Señor es bondadoso, misericordioso, nos ama, nos da lo mejor, nos cura enfermedades, nos da un trabajo, pero no estamos predicando el evangelio de la prosperidad. Pero nosotros ejercemos la autoridad de Dios en este momento. Vamos a ser herederos completamente, vamos a completamente disfrutar de la gloria, vamos sobre todo, lo más importante, vamos a vivir cara a cara, vamos a estar con Él y no vamos a tener la capacidad de pecar. En este momento nosotros no tenemos la capacidad de no pecar. Somos hechos hijos de Dios, pero somos todavía seres caídos. Va a llegar un momento en que nosotros vamos a tener la capacidad de no pecar. Y todo va a ser diferente, todo va a ser distinto. Pero no es que vamos a sentarnos y esperar a que eso suceda. Tenemos que ejercer esa fe. Tenemos que comportarnos como hijos del reino. Tenemos que dejar que Él fluya a través nuestro para acercarse a otros. Tenemos que permitirle a Dios que se manifieste a otros a través nuestro. Ese Dios que ya vive en nosotros, a veces nos arropamos y no se lo mostramos a nadie. Lo venimos acá, lo mostramos aquí en la iglesia cuando nos ponemos a cantar, enseñar a los niños. Y de lunes a sábado escondemos el reino. Eso no es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Y yo soy de los primeros que te confieso, para mí lo más fácil del mundo es compartir el evangelio en la iglesia.
Pero cuando salimos, cuando vamos al trabajo, ahí yo creo que es lo más difícil de compartir el evangelio. Pero ahí es donde más se necesita, porque eso no están yendo a la iglesia, ¿verdad? Amén. Cuando llegue ese día futuro nos regocijaremos en la comunión con Dios más rica posible. Será sin pecado, en Cristo, al calor de su amor y participando en la medida más plena que es posible al hombre de su gozo y su gloria. Bueno, entonces estuvimos mirando que cómo nos salva Cristo, por qué nos salva Cristo y para qué nos salva Cristo. Pero usted me va a decir, pero es que ya somos salvos, ¿para qué me vienes a decir eso? Está como, tú sabes que esa misma cuando estaba leyendo, preparando este mensaje, y decía, pero esto está como interesante. Pablo le está diciendo a Tito que supervise las iglesias. Pablo le está hablando a Tito de los líderes en la iglesia. Pablo le está diciendo cómo se deben comportar los líderes en la iglesia. Y de pronto, en la mitad de nada, Pablo mete el plan de salvación prácticamente. Todo lo que es como decirle allá al hermano Jorge, tienes que casarte delante de Dios con Sabana. Ya estamos casados. ¿Por qué Pablo le está diciendo a Tito, o le está recordando nuevamente cómo es que funciona lo de la salvación? ¿Por qué hoy a la iglesia Torre Fuerte le estamos trayendo el mensaje diciéndole, mira cómo funciona la salvación? Por lo menos encontré 3 justificaciones. Una, porque él tenía la misión principal de preservar y defender la sana doctrina en medio de una sociedad pagana, entregar a la lujuria, a los placeres de este mundo. Fíjate, en 1:12 nos dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias y glotones. En el versículo 5 Pablo dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Más adelante dice, para que le tape la boca. O sea, estaba puesta la iglesia en Creta en medio de una sociedad no solamente caída, sino estaba completamente manifestando, regocijándose en las obras de la oscuridad. Entonces la iglesia Torre Fuerte está para venir los domingos a escuchar la palabra, para ir a adorar al Señor, para reunirse a hacer su estudio bíblico, pero tienen que irse afuera a mostrar el evangelio. Amén. Y defender la sana doctrina, porque van a llegar los amigos de aquella otra religión, de aquella otra secta, de aquella otra iglesia, a decir lo que no es. Entonces hay que estar listos para defender la sana doctrina. Y la sana doctrina siempre comienza y termina con Jesucristo. No por obras, para que nadie se gloríe. También pienso que otra razón por la que Pablo pudo poner ese plan de salvación en sándwich, por así decirlo, es porque continuamente Dios nos tiene que recordar que, no que somos salvos, aunque a veces algunos actuamos como si se nos olvidara, pero Dios nos tiene que recordar que Él fue el que originó la salvación. A veces empezamos a llenarnos de nosotros mismos, porque nos empieza a ir bien en el ministerio golpeando las puertas, brother, porque nos empieza a ir allá en el ministerio enseñando, o nos empieza a ir bien aquí en el ministerio de la escuela dominical, y entonces nos empezamos a llenar de nosotros mismos. Entonces, yo soy el que abre la puerta de la iglesia. Yo soy el que filmo el video allá en la iglesia. Yo soy la que cuida a los niños. Entonces nos empezamos a llenar de nosotros mismos y se vuelve la iglesia un club social y empezamos a esperar de otros requisitos también, y se nos olvida que el autor de nuestra fe es el que hizo todo.
el que nos rescató, el que nos trajo hacia Él, el que nos santifica. Entonces se nos olvida. De pronto, por eso Pablo le estaba diciendo a Tito, mira cómo es que funcionan las cosas. Acuérdate cómo funcionan las cosas. Si nos vamos por allá atrás al libro de Josué, en el primer versículo, Josué fue una persona que estaba ahí al pie de Moisés. Era el aprendiz. Mejor tutor no pudo haber tenido nadie, porque Moisés hablaba cara a cara con el Señor y veía las obras. Es más, de toda esa cantidad de quejadumbre que hubo, toda esa gente renegando de que por qué Dios, y mira, les dio pan, les dio codornices, no se les apoyaron los pies, no se les rompió la ropa. En la noche los guiaba una torre de fuego, una columna de fuego. En la día una nubecita para que no se quemaran, no se insolaran. Les abrió el mar muerto, el mar rojo en dos. No les faltó pan, no les faltó nada. Los sacó de esa miseria de Egipto. Y con todo eso no hacían sino quejarse. Y cuando les dan la misión de decir, vamos, aquí está la tierra prometida, y todo eso, no, eso no es para nosotros. Pero hubo dos que dijeron, la vamos a hacer. Esos dos eran Caleb y Josué. ¿Estoy bien? Josué era un guerrero de Dios, por llamarlo así. Y con todo eso, en el primer capítulo de Josué, el Señor le dice a Moisés por lo menos 3 veces, acuérdate, y no se te olvide la palabra de Dios, acuérdate que yo voy a estar contigo, no te desvíes ni izquierda ni para derecha, yo voy a estar contigo. Cuando empiecen las cosas a temblar, tú fresco, yo estoy contigo. Estás como continuamente recordándole. Y yo no creo que Josué hubiera tenido amnesia con todo lo que pasó, el pueblo de Israel. Y con todo eso el Señor le está diciendo, acuérdate, mijito, que soy yo, no tú. Eso mismo el Señor nos tiene que recordar diariamente que Él es el autor de nuestra fe y que Él ya sabe lo que nos va a pasar ese día. Y que Él ya proveyó por lo que va a pasar ese día. Y que Él ya proveyó por lo que va a pasar una semana siguiente. Entonces, Señor, ¿cómo es posible que hayas permitido esta cosa? Entonces, y a veces nos vamos en la noche y le empezamos a contar, Señor, lo que nos pasó. Te voy a contar lo que me pasó esta semana porque tú tienes que hacer algo. Entonces uno empieza a referirle al Señor y entonces uno pone al día al Señor porque Él no tiene ni idea de lo que nos pasó ese día. Entonces uno lo pone al día todo eso. Entonces uno empieza a decirle al Señor cómo arreglar las cosas. Entonces yo te sugiero que por favor le cambies el corazón al hermano Jesús para ver si entonces la señora va empieza a hacer todo el plancito, todo un plan. Yo nada más me imagino que el Señor debe estar riéndose, que se le va a romper la barriga de tanto reírse. Nosotros ya sabemos cómo hacer las cosas. El Señor nos tiene que recordar continuamente a nosotros que Él no es el guardián de la bahía que nos salvó y ya vete para tu casa o siéntate allá a nadar si tú quieres. Él nos salvó porque Él quiere tener una relación con nosotros. Amén. Si ese sacrificio enorme y magnífico que hizo por nosotros en la cruz, entre más tengamos una relación con Él, más vamos a estar agradecidos. Un cristiano agradecido caminará con Dios más y más cerca de Él cada día. Pero bueno, de pronto, también, de golpe, en alguna de esas iglesias, de pronto había alguien que necesitaba escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo. De pronto había una persona religiosa en esa iglesia. De pronto era una persona, una abuelita muy buena ella, que hacía muchas buenas obras. Y venía a la iglesia y escribía sus diezmos y enseñaba la escuela dominical y se sabía muchos versículos de la Biblia y había ido allá al instituto de Fruitland. De pronto había una persona muy buena en esa iglesia, pero todavía no había muerto para sí, para vivir para Cristo. Entonces, si nosotros vemos todas las 66 libros de la Biblia tienen una sola historia. Tienen un solo personaje principal, tienen un solo centro.
y es nuestro Señor Jesucristo. De pronto en la iglesia había alguien que necesitaba escuchar el Evangelio de la gracia. De pronto en la congregación de Tito o en las congregaciones que él había de visitar, había gente extremadamente religiosa que hacían continuamente obras de justicia, gente buena, pero que no le habían entregado a Cristo su vida y su corazón. Algunos que todavía no habían invitado a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador personal. Yo te puedo decir que a veces nos cuesta mucho trabajo entender que el cristianismo no es una religión. A veces nos cuesta mucho trabajo explicar que nosotros no jugamos a la iglesita. Nosotros nos cuesta trabajo explicar que sin Cristo no hay salvación. Sí, amén. Y hay muchos que a veces parcialmente aceptan eso, pero a la salvación le quieren agregar ciertas cosas. Hemos estado hablando de obras y por allá en Santiago nos dice que muéstrame una fe sin obras muerta. Pero esas obras son la consecuencia del Espíritu Santo trabajando en nosotros y nosotros dejando que se manifieste. No son las obras que nosotros hacemos para decirle, mira Señor lo que hice, ahora sí ayúdame con ese carro que estoy necesitando. Esas obras no son lo que hacemos a ver si entonces voy a ser ese líder en la iglesia que yo quiero ser. En la medida en que nosotros dejamos que Dios se manifieste a través nuestro, nosotros mostramos obras. Y de hecho Dios demanda de nosotros obras de justicia. Misericordia quiere y no sacrificio, por allá que el Antiguo Testamento nos dice, ¿verdad? Pero eso no lo podemos confundir en que en el Evangelio no hay nada que podamos agregar. La muerte y la resurrección de Cristo es suficiente, vicaria y única. Por fe, únicamente por fe somos salvos, y no solamente somos salvos, si es que Él nos mantiene salvos. Porque pronto algunos nos vamos a encontrar y una vez al mes viene aquí al santuario a entregar su vida a Cristo, que porque hicieron esto, porque pasó aquello. Entonces, o esa persona no está completamente segura de la relación que tiene en Cristo, y si tiene falta de seguridad, pues pídala, porque el Señor le va a revelar, le va a dar la certeza. O esa persona no tiene un entendimiento completo de la doctrina de la salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos, pero no hay nada que nosotros podamos hacer para perder esa salvación. Si no hiciste nada para ganártela, no puedes hacer nada para perderla. Amén. Así es sencillo. Entonces yo pienso que esa era la razón por la cual Pablo le estaba diciendo a Tito, así es que funciona el mecanismo de la salvación. No un mecanismo en el sentido de estos son unos pasos, sino que en todo momento nosotros siempre se nos tiene que recordar en la manera en que Cristo obra en nuestra vida. Amén. De pie, hermanos, nos pongamos de pie, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos, bajemos nuestras cabezas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios que salva. No solamente un Dios que salva, sino tú eres el único Dios que salva. No por lo que hayamos hecho, Padre Santo, sino por ese sacrificio inmenso, único, maravilloso, milagroso que hiciste en la cruz. Gracias, Padre Santo, porque solamente en ti hay salvación. Y el único Dios verdadero se dio a conocer, se manifestó a nosotros. Te damos gracias por eso. Con todas las cabezas abajo, los ojos cerrados. Hoy domingo, sábado en la noche, te quiero hacer una invitación. Aquí si quieres pasar al frente, pedirte rodillas, al pedirle de rodillas al Señor que te restaure. Si tú estás seguro de tu salvación, gloria a Dios. Si tienes alguna pizca de duda, aquí estamos.
Estamos acá para crecer en la iglesia Torre Fuerte. ¿Tienes alguna petición muy especial? ¿Algo que te está molestando tremendamente en tu vida? Puedes pasar acá al frente. Yo puedo orar por ti. Si quieres, y ¿sabe qué, hermano Roberto? Quiero que ores por mí. Ven aquí. Vamos a orar juntos. Gracias, Padre Santo, por permitir, Señor, en el día de hoy entregar esta palabra. Te pedimos, Señor, que salgamos de esta fuerza, llevando con nosotros este evangelio tan poderoso. Te pido una bendición especial para la iglesia en Torre Fuerte, para que siempre se predique claramente el evangelio de la gracia. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, hermano, por esta invitación. Muy bendecido haber estado acá el día de hoy. Gracias, hermano. Okay.